bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar atentos a este nuevo live que vamos a tener el día de hoy. Gracias por estar pendiente de las publicaciones, sobre todo estar indagando de nuestras posturas, sobre todos estos temas de interés nacional. Les recuerdo nuestras redes rápidamente porque ya vamos a iniciar la conversación que tengo hoy con compañero del movimiento, hermano de lucha, con Pedro. Les recuerdo en Instagram y en Twitter o en X, como se llama ahora, @Orden Venezuela. También pueden ver nuestro canal YouTube, Orden Movimiento Nacionalista, del mismo modo el canal en Facebook. Bueno, y también tenemos en TikTok. Bueno, a todas las personas que se están conectando, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tratar el tema del Esequibo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque hay muchas cosas que hablar y aprovechando que el internet no está echando broma, pues aquí está Pedro. Vamos a darle paso a Pedro de una vez para iniciar este tema polémico hoy más que nunca. Vamos a esperar aquí a Pedro que entre a la sala y podamos conversar. Ajá, Pedro, ¿cómo estás, hermano? Feliz noche. Hola Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, mejor que nunca, muy bien. Qué bueno, ¿Tú cómo vas allá? bien, en la lucha, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les recuerdo a todos nuestros seguidores y a las personas que se están conectando que Pedro Carrasco es militante del movimiento. Él es uno de los artífices, o mejor dicho, el artífice del proyecto fiscal, el boom venezolano. Él, digamos, en gran parte del proyecto estuvo él liderándolo, estuvo al frente. Los invito a que lo vean a través de nuestra página web ordenvenezuela.org. Ahí está el proyecto fiscal, el boom venezolano. Un proyecto que estoy seguro que no lo van a ver en ninguna otra organización política y naturalmente viene de Orden. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto todo este tema del Esequibo, chico? ¿Qué cosas, no? Bueno, para comenzar, me gustaría comentarte que estuve analizando las preguntas que se tienen planteadas para este referéndum consultivo y me parece innecesario en el sentido de que la soberanía no se vota. La soberanía se defiende a través de acciones concretas y son preguntas que tienen una respuesta obvia y me parece que es innecesario este tema del referéndum consultivo, Nelson. Mira, y tú sabes algo, Pedro, yo veo esto tan lastimoso, ¿no? Porque pretenden electoralizar un asunto que no tiene discusión, como bien lo acabas de decir, y someterlo, digamos, a la duda, ¿no? Porque preguntar si es nuestro no es como que dejarlo a la duda. Es como que si nosotros no estuviésemos seguros de lo que es nuestro. Claro. Eso es como que a ti te dijeran, bueno, vamos a consultar si esos lentes son tuyos. Exacto. Caramba. O vámonos un poco más profundos, como que te pregunten, bueno, vamos a preguntar si esta mano es tuya o no es tuya. Bueno, lo mismo ocurre con nuestro Esequibo, ¿verdad? Yo veo bastante delicado lo que está ocurriendo, Pedro, y tú desde tu perspectiva jurídica, quiero que conversemos esto, ¿no? Porque, a ver, no solamente están electoralizando el problema del Esequibo, ¿no? Digo problema porque ya estos señores nos invadieron, ya nos tomaron el área de la salida al Atlántico, dando concesiones petroleras, y además lo que está ocurriendo en días recientes, que estos sujetos están haciendo de las suyas, sus tropas, con población venezolana, ¿verdad? O sea, ya eso es mucho con demasiado, lo veo yo así, ¿verdad? Y dicho esto, toda la situación, Pedro, que se está dando ahora con la ONU, que la ONU dice que estos señores de Guyana pusieron, digamos, la queja en la ONU dice que hay que resolver las controversias de manera pacífica y todo este tipo de cosas. Pero lo más complejo, Pedro, y yo creo que por aquí van a venir todas las preguntas que nos van a hacer la noche de hoy, está el hecho es que si, por ejemplo, Orden apoya el referéndum, porque además lo están tomando como una bandera patriótica. Ahora sí es patriótico el tema, pues. Ahora,
justamente cuando nos encontramos en un periodo preelectoral. Hace una semana, una semana, vimos el circo de las primarias. Ahora todo el mundo empieza a aceitar sus maquinarias para lo que va a ser el circo electoral del 2024. Y bueno, qué mejor que ir aceitando, digamos, la opinión pública en cuanto a movilizaciones con relación a un referéndum que yo tengo ciertas preocupaciones, Pedro. Primero, fíjate, Nelson, en primer lugar, es importante, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente, adelante. Perfecto. En primer lugar, es importante recordar que el Acuerdo de Ginebra fue firmado en el año 1966 entre el Reino Unido y Venezuela, justo antes de la independencia de la Guyana Británica, como se conocía en ese momento. Ese documento está vigente y ese tratado en particular, Guyana reconoce la contención de Venezuela contra el laudo arbitral de París, que para nosotros es nulo e írrito. Eso significa que para Venezuela nunca existió y no tiene ningún tipo de validez. Eso es importante dejarlo claro. Segundo, ese tratado establece el espíritu fundamental del Acuerdo de Ginebra, es que se establece una comisión mixta donde ambos países tienen que llegar a un convenio bilateral entre las partes sobre la controversia que existe en el territorio Esequibo. Guyana no puede actuar de manera unilateral sobre este tema y tampoco el secretario general de las Naciones Unidas. Eso es importante dejarlo claro. El espíritu del Acuerdo de Ginebra es que ambos países deben tomar una decisión o llegar a un acuerdo, valga la repetición, sobre esta controversia territorial. Pero lo importante de ese tratado es que Guyana reconoce la contención de Venezuela contra el laudo arbitral de París de 1899 como nulo e írrito. Entonces, parece que ahora el gobierno de Guyana se quieren hacer los locos, como que ellos nunca firmaron ese tratado. Ellos no quieren reconocer que efectivamente hay una contención allí, que no pueden tomar decisiones unilaterales. Y también quiero recordar, Nelson, que el Acuerdo de Ginebra en ninguna parte establece que Guyana pueda ejercer soberanía sobre el Esequibo. Eso es un territorio en controversia y así se establece el acuerdo. Además, la comisión mixta que se creó en ese momento es básicamente para que ambos países tomen una decisión en conjunto de manera bilateral, cuestión que Guyana viola de manera descarada cuando entrega concesiones mineras, forestales, petroleras y hace presencia activa con su ejército, por ejemplo. Ahora, cayendo en el tema del referéndum, se hacen unas preguntas que tienen una respuesta obvia, Nelson. Por ejemplo, se le pregunta a la nación si usted está de acuerdo con que el Acuerdo de Ginebra, o si usted apoya que el Acuerdo de Ginebra sea el instrumento jurídico para resolver este problema. Es una respuesta obvia. El único documento vigente, el único tratado legal entre ambos países sobre la controversia del Esequibo es el Acuerdo de Ginebra. Entonces, ¿para qué hacer esa pregunta? Si ya sabemos que la respuesta es obvia. Es el único instrumento que está vigente en este momento entre ambos países para resolver esa controversia. Por ejemplo, se pregunta si usted está de acuerdo con que el límite del laudo arbitral de París tenga que ser rechazado. No hace falta, Nelson, porque el mismo artículo 10 de la Constitución habla sobre los laudos arbitrales que están viciados de nulidad. Exacto. Y según nuestra tradición constitucional, según nuestra tradición histórica, siempre se ha dicho que ese laudo es nulo e írrito para los venezolanos. Entonces, Pedro, es como llover sobre mojado, o sea, eso ya todos lo sabemos. Y precisamente estas autoridades que ya tienen 24 años en el poder no han tomado acciones concretas. Ahora le preguntan a la nación si nosotros queremos aprobarlos a ellos para que empiecen a hacer lo que nunca han hecho. No sé si me explico. Exactamente. Mira, aquí hay varias cosas que a mí me ponen en cierta cautela, ¿no? Primero, y para mí es más delicado, Pedro, y quiero que los que están conectados interactúen con nosotros con esto, y es el tema de la poca información que hay sobre el Esequibo
¿verdad? Por una parte. Por otra, el tema de la sensibilidad hacia el tema. Mucha gente, Pedro, hay mucha gente que no sabe el tema del Esequibo. Eso por una, digamos, en la parte más inocente de la situación. Que dicho sea de paso, hay que reconocer aquí a Mi Mapa de Venezuela, incluye nuestro Esequibo, que ha hecho un extraordinario trabajo de concientización. Pero todavía hay muchísima gente que no sabe nada del Esequibo, no sabe nada del laudo arbitral de 1899, no sabe nada del Acuerdo de Ginebra, no sabe nada del Esequibo. Y la otra parte que a mí me pone, digamos, también en mucha cautela, es mucha gente, bueno, al menos por lo que se puede medio tantear por las redes sociales, que dicen, bueno, pero lo de Esequibo después, primero salgamos del chavismo y después vamos por el Esequibo, si acaso. Y esas dos cosas a mí me ponen un tanto alerta, porque ese desconocimiento, ¿verdad?, puede ser un gol para esta gente allá del otro lado del río Esequibo, por una parte. Por otra parte, tenemos la electoralización de un problema que, más allá de, como tú dices, Pedro, que es muy cierto, no hay que preguntar lo obvio, sabemos perfectamente, ¿verdad?, que aunque pretendan hacernos ver esto como un asunto de Estado, que en efecto lo es, tenemos que recordarle algo a Venezuela. ¿Quiénes entregaron, o mejor dicho, con nombre y apellido, quién entregó el Esequibo? Tiene nombre y apellido. El señor Hugo Chávez entregó el Esequibo. Se lo entregó flagrantemente en cadena nacional. Dijo que, bueno, que nosotros somos una estirpe libertadores, no somos imperialistas, que no vamos a pelear con un hermano por... Y le entregó el territorio Esequibo. Sin decirlo de manera directa, tuvo una posición bastante complaciente y que coincide con la postura histórica de Cuba. Ellos siempre han apoyado a Guyana en el tema del Esequibo. Ese es el gran detalle. Entonces ahora sí nos quieren vender, no, el Esequibo y la cosa, que es una cuestión de Estado. Claro que es de Estado. Lo que pasa es que el gobierno tiránico aplastó al Estado, destruyó al Estado y entregó el Esequibo. Pues. Allá, bueno, tú entiendes perfectamente lo que el Estado constituye a título jurídico, pues, ¿no? El territorio, la población y el poder. Correcto. Bueno, estás despedazando el territorio, estás dañando al Estado, pues. Bueno, aquí tenemos las consecuencias. Y lo otro que yo veo bastante delicado, este afán por parte del gobierno, bueno, de burlar una vez más, o mejor dicho, utilizan el Esequibo como un escudo que lo van a usar para una movilización propia del gobierno. Es decir, no lo va a tomar como un tema de Estado, no lo va a tomar como un tema de la integridad territorial, sino que lo va a tomar para los efectos del partido, pues. Ah, bueno, el presidente Maduro está movilizando y no sé qué, miren la cantidad de gente. Entonces, eso nos pone en una situación bastante delicada, porque si tú te pones a ver, Pedro, bueno, no ir a un referéndum de esa naturaleza es como que darle alas a estos señores de allá del otro lado del río Esequibo. E ir al referéndum es darle alas aquí a un régimen que lo entregó. O sea, técnicamente en ese sentido nos están acorralando. O sea, exacto, técnicamente como para que justamente, fíjate tú, justamente instancias internacionales se opongan a ese tipo de actividades que a la larga va a apuntar al despojo del Esequibo, porque mira tú lo que pasó con el tema de la jurisdicción de la Corte Penal, de la Corte Internacional de Justicia. Exacto. Mira lo que ocurrió, que eso, bueno, tú lo sabes perfectamente y nos lo puedes explicar un poquito mejor. Haber acudido a esa instancia no fue lo más acertado para los efectos de Venezuela tampoco. Pero fíjate algo, Nelson, hay una contradicción, lo que tú acabas de decir en la Corte Internacional de Justicia. En un principio, el régimen había dicho que desconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y después acuden ante esta instancia a presentar unas objeciones preliminares, lo que se puede interpretar que de manera implícita tú estás reconociendo esa jurisdicción. Por supuesto. Entonces, ahora en la pregunta del referéndum también se le hace una consulta a la nación si estamos de acuerdo con esa jurisdicción o no. Nosotros siempre hemos dicho, efectivamente, que rechazamos a la Corte Internacional de Justicia,
porque es una violación directa al Acuerdo de Ginebra. Como te expliqué anteriormente, es un tratado con una naturaleza bilateral para que ambos países busquen una solución a esta controversia territorial. Entonces, siempre hemos dicho que es importante rechazar esta jurisdicción y el mismo gobierno se contradice ahora, porque ellos fueron a hacer unas objeciones preliminares y fueron derrotados. Además, Nelson, esto es muy evidente. Desde el secretario general de la ONU, que lleva el caso a la Corte, Guyana confía demasiado en esa instancia, lo cual me parece sospechoso, porque ellos están muy convencidos de presentar esa demanda ante la Corte, como que están muy seguros de lo que va a pasar. Entonces, todo indica que existe una coordinación política a través del lobby petrolero de las concesiones para que el secretario general de la ONU y la misma Guyana tengan tanto interés de ir a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros siempre hemos dicho que esa jurisdicción es inaceptable. Entonces, el gobierno se contradice porque en primera instancia acude y ahora quiere legitimar el rechazo de la jurisdicción a través del referéndum consultivo. Entonces, es una contradicción, evidentemente. Y, Nelson, quería recordarte algo muy importante, que en el Acuerdo de Ginebra se estableció una comisión mixta en 1966, obviamente conformadas por representantes de ambos gobiernos. Esa comisión duró 4 años y nunca hubo un acuerdo satisfactorio para resolver esa controversia. Es por eso que en 1970 Caldera firma el protocolo de Puerto España para congelar las negociaciones durante 12 años. Y prácticamente desde 1983 hasta el presente no ha existido ningún avance. Sin embargo, el Acuerdo de Ginebra está vigente. Guyana no puede violarlo como lo ha hecho de manera descarada cuando presenta una demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, entrega concesiones, tiene despliegue militar, cuando el mismo Acuerdo de Ginebra te dice que es un territorio que está bajo controversia y que cualquier acción de soberanía tenía que ser por acuerdo de la Comisión Mixta en su momento, que nunca se hizo. Eso es importante dejarlo claro. Entonces, ese acuerdo por ninguna parte establece que ellos pueden ejercer soberanía plena y entregar concesiones y hacer lo que le da la gana en ese territorio. Y más allá de eso, el gobierno actual, con 24 años en el poder, yo pregunto, ¿han tomado acciones concretas como, por ejemplo, construir bases militares modernas en la frontera de facto? Me refiero a Punta de Playa, Anacoco, Roraima. ¿Existe una presencia real del Estado venezolano para defender nuestros intereses? Qué bueno que lo notas. Por ejemplo, Nelson, sí, ellos han construido carreteras en la frontera de facto para unir a las poblaciones que están ahí abandonadas. Me refiero a Tumeremo, San Martín de Turumbán. Existe una conexión vial, existe un desarrollo económico en esa zona. No han hecho nada. Entonces, después de 24 años, tú vas a hacer un referéndum para que la gente te diga lo que tienes que hacer. Sí, exactamente. Es que, Pedro, fíjate, el gran problema que yo veo aquí, más allá de la cuestión de los acuerdos y toda aquella cosa y las cuestiones jurídicas internacionales, sí, debería haber un respeto, pero no lo hay. O sea, prácticamente no lo hay. O sea, no han respetado el Acuerdo de Ginebra, no han respetado nada. No lo hay. O sea, que el deber ser nunca ha sido la realidad. Y lo que me desconcierta es que, bueno, estos sujetos que son bravos y guapos para reprimir al pueblo, pero para este tipo de cosas sí se quedan callados. Mira, yo en estos días, hace 2 días creo que fue la cosa, vi unas declaraciones patéticas que puede dar un ministro de defensa. Este señor alardeando que va a tener Guyana una respuesta proporcional y no sé qué. Pero ¿cuál respuesta proporcional? Si apenas, no sé si habrá más, creo que mandaron ahí unos pocos efectivos a construir una pista de aterrizaje, yo no sé por dónde. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas, yo digo, bueno, es retórica. Y te digo esto a propósito de una pregunta, Pedro, que nos están haciendo por acá. Se llama, a ver, Pangea Blog. Pangea Blog nos dice, ¿cuál creen ustedes entonces que es la finalidad de dicha consulta?
Bueno, fines electoralistas en primera instancia. Pedro, ¿qué lectura le des tú a esta situación que está planteando? Es evidente que están buscando una movilización electoral sobre un tema que es asunto de Estado, pero lo están politizando a nivel de los intereses del partido de gobierno. Lo que están buscando es una movilización electoral con un discurso de nacionalismo falso. Exacto. Que vendría siendo un chauvinismo con objetivos electorales. Obviamente tienen que tapar ciertas cosas, los problemas del país, el tema de las primarias, el tema de las cárceles, en fin. Esto es un tema simplemente de opinión pública, porque desde el punto de vista jurídico todos sabemos lo que se ha debido hacer desde hace tiempo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la construcción de obras públicas en la frontera de facto, cuestión que no han hecho. Ese es un territorio que no tiene ningún tipo de desarrollo ni de presencia militar efectiva. Vemos cómo Guyana entrega concesiones petroleras en la fachada atlántica y hacen lo que les da la gana, violando de manera descarada el Acuerdo de Ginebra. Entonces, ya desde hace tiempo, Nelson, ha debido existir una presión militar en esa frontera de facto, con presencia de las Fuerzas Armadas, como te dije, desde Punta Playa hasta Anacoco y Roraima, pero eso no existe en la realidad. Eso no existe y, por supuesto, poblaciones que están sin conexión vial, sin ningún tipo de servicios públicos, eso también ayuda a que Guyana vaya avanzando en sus intereses geopolíticos. Bueno, es que fíjate tú, yo comenté a la payasada esa de que la respuesta proporcional. Bueno, yo pensé que ya habían movilizado fragatas y ya habían movilizado infantería de selva. Porque, a ver, cuando este país, de manera ladrona y descarada, hace lo que hace, incluso sometiendo población civil en territorio Esequibo, ¿verdad? Sometiéndola. Ahí, mira, Pedro, para mí, hablando del Estado, ya para mí no hay elemento jurídico que valga. O sea, ya es una acción militar inmediata. Mira, vamos a un breve recordatorio. ¿Qué ocurrió en el año 56? Estando el general Pérez Jiménez a la cabeza como jefe de Estado, con los monjes. Lo que se tiene que hacer, o lo movilizas en una hora, o yo voy a desplegar mis aviones y vas a ver lo que va a pasar, pues. Eso es lo que hay que hacer ya. Exacto. Ya, en el caso de la amenaza de Colombia, claro que Pérez Jiménez respondió de manera rápida. Correcto. Entonces, aquí estamos jugando, pues. Mira, por acá Germán nos dice, el desconocimiento es gracias a nosotros mismos. Sí, comparto esa opinión. Somos responsables de difundir más allá de lo que hagan los liderazgos políticos. Sí, yo creo que aquí este comentario es muy oportuno, ¿no? Porque yo considero, y lo he venido comentando en varias actividades de live, de que el cambio tiene que empezar en nosotros. Y bueno, el primer paso, y no, oye, la cosa es que no traje el plan de nación, ¿vale? No lo tengo a la mano, y el proyecto de constitución. Oye, uno no ama lo que nos conoce. Bueno, correcto. Vamos a informarnos, vamos a ver el mapa. Agarren un mapa, ¿verdad? Y véanlo, y lean un poquitico de historia, métanse un momentico en Google y busquen Capitanía General de Venezuela. Eso no le va a tardar de leerlo más de 2 minutos, 3 minutos, para que medio se informen y vean el mapa. Ah, oye, esto era de nosotros. Oye, qué bonito se veía así. Así para empezarle a agarrar amor a la patria. Ajá. Por aquí tenemos otro. Ah, bueno, gracias a los que se están conectando. Ajá, por acá. Keider Bernal nos pregunta, la pregunta sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es de doble filo. ¿Cómo analizan esa pregunta? Pedro, desde la perspectiva jurídica. Fíjate, Nelson, el Acuerdo de Ginebra establece, como te comenté, una comisión mixta que duró 4 años, desde 1966 a 1970. El espíritu de ese tratado es que ambos países deben llegar a un acuerdo, un convenio entre las partes sobre cuál debe ser la solución a la controversia territorial. Guyana reconoce que efectivamente existe una controversia territorial gracias a la contención de Venezuela contra el laudo arbitral de París como nulo e írrito.
Eso es importante recordarlo, porque ese es el comienzo del acuerdo como tal. Entonces, se establece un lapso de 4 años para llegar a ese acuerdo y después se menciona, por ejemplo, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que son mecanismos para resolución pacífica de conflictos. Se establece que efectivamente siempre son los dos países que deben tomar una decisión en conjunto para buscar resolver ese problema. Nunca se hizo. Sin embargo, el acuerdo sigue vigente. Es importante recordar que el secretario general de la ONU tampoco puede actuar de manera unilateral y decirte no, mira, este problema lo va a resolver la Corte Internacional de Justicia. Tiene que ser una decisión entre ambos países sobre cuál va a ser el mecanismo para resolver ese conflicto. Por eso se llama comisión mixta. No puede actuar de manera unilateral el secretario general de la ONU. Y Guyana, violando lo que firmó, presenta una demanda unilateral contra Venezuela, que además es hostil, Nelson, porque estás violando también el espíritu de ese acuerdo, que era buscar una solución en conjunto. Entonces tú le estás dando un golpe a la mesa, te olvidas de lo que firmaste, no buscas ningún tipo de solución diplomática y vas directo a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Yo quisiera recordarte, Nelson, el artículo C33 de la Carta de Naciones Unidas establece una serie, es importante decirlo porque para que la gente también sepa un poco sobre el fondo de este asunto. El artículo te habla precisamente de que debe existir negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recursos ante organismos internacionales o acuerdos regionales. Te da una gama de opciones que nunca hubo un acuerdo entre ambos países. Nunca hubo un acuerdo entre ambos países para buscar esta solución pacífica. El mismo acuerdo de Ginebra lo establece, que se deben agotar todas las instancias. Entonces, ¿cómo es posible que de manera unilateral el secretario general de la ONU haga esa propuesta sin preguntarle a Venezuela? Y qué casualidad que después Guyana presenta una demanda ante ese tribunal. ¿No te parece como sospechoso que todos están coordinados en el mismo asunto? Totalmente, totalmente. O sea, es que todo eso, mira, todas esas organizaciones internacionales lo único que han hecho es chupar a Venezuela, servirse de Venezuela. Es lo único que sirve y se está viendo, ¿verdad?, la componenda que hay para despojarnos del Esequibo. Ahora te pregunto algo, Pedro. ¿Se han agotado todas las instancias? Tú como abogado. A eso me refiero. El Acuerdo de Ginebra establece un procedimiento y el artículo 3... para nada. No lo hemos cumplido. Bueno, es que hay una omisión, comenzando desde cuando Caldera firma el protocolo de Puerto España que congela la negociación durante 12 años, ahí el Estado prácticamente se mantiene inactivo. Después, entre 1983 hasta el presente, no hemos tenido acciones concretas, Nelson. En el contexto del Acuerdo de Ginebra, no se han agotado las instancias a nivel de procedimiento jurídico. El mismo acuerdo lo establece. Se tienen que agotar las instancias, que en primera instancia fueron 4 años de la comisión mixta. No se llegó a acuerdo. Después se congela la negociación. Y después te dice que el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas tiene una serie de opciones que son las que te acabo de leer en este momento, y nunca se agotaron esas instancias porque no había voluntad política ni de parte de Guyana ni de parte de Venezuela. Eso hay que decirlo también. Sin embargo, ya Guyana se quita la máscara y simplemente toma la decisión de dar el golpe sobre la mesa, violar lo que ellos firmaron, desconoce a Venezuela y se va de manera unilateral a presentar una demanda hostil ante la Corte Internacional de Justicia. Que si tú me dices, en mi opinión personal, aquí lamentablemente se está abriendo la posibilidad de lo que se llama en el derecho el casus belli, que es el motivo o causa de guerra. Porque si tú como país violas lo que firmaste y además ejerces de manera ilegal soberanía sobre ese territorio, entregas concesiones,
tienes presencia militar, hace lo que te da la gana. Además que, como tú dijiste, Nelson, están tratando muy mal a venezolanos, casos de xenofobia, de persecución, casos de racismo, que hemos visto recientemente la persecución que tienen contra los venezolanos, y esto no es nada nuevo, porque esto ya pasó en 1969 cuando se produjo la famosa rebelión de Rupununi, claro, donde el gobierno de Guyana hizo una represión salvaje en contra de esas personas por motivos raciales. Eso es importante recordarlo. Exactamente. Ahí había un conflicto de poder por la posesión de la tierra entre los afroamericanos y las personas que tienen ascendencia indígena. Eso es importante recordarlo, que en el territorio Esequibo y en Guyana hay conflictos raciales con respecto a la sociedad. Entonces, esta gente maltrata a los venezolanos y hace lo que le da la gana en ese territorio, y el Estado nunca ha tomado una decisión contundente, porque es importante recordar que cuando hubo la rebelión de Rupununi, el señor Leoni no hizo nada tampoco. Eso te iba a comentar, ¿no? Y te voy a decir una cosa, operacionalmente estaba todo listo para una avanzada. Correcto. Y sobre todo el espíritu de los oficiales de aquella época, bueno, herederos de las academias militares del nuevo ideal nacional, ya estaban preparados y era solamente esperando la orden del presidente, de Raúl Leoni, señor que dijo retirada. Eso fue durante el... Se perdió una gran oportunidad de apoyar a las personas que en ese momento se rebelaron, como te dije, por problemas históricos de racismo y propiedad de la tierra. Y también hay que recordar que el presidente electo era Caldera, porque eso ocurre en la transición de ambos gobiernos. Es correcto. Y ambos se reunieron y tomaron la decisión de no hacer nada. Periodo preelectoral, dicho sea de paso. Vean ustedes la perdición que ha sido en Venezuela todo el tema electorero. Vean las consecuencias que se ven con el pasar de los años. Y en el presente vemos la misma situación. Ya hemos visto videos en las redes sociales donde se está denunciando la persecución y el acoso a venezolanos en el Esequibo, y las autoridades no hacen nada. Entonces, yo me pregunto, este referéndum consultivo hace una serie de interrogantes que tienen una respuesta obvia. Por ejemplo, cuando te dicen que si hay que hacer un proceso de cedulación para las personas que viven en el Esequibo, esa propuesta la ha hecho la ONG Mi Mapa desde hace tiempo. Hace tiempo, sí, señor. Orden también lo ha dicho, que se tiene que hacer un proceso de cedulación para crear un... Hablando de las propuestas, Orden planteó a título constitucional el estado número 25, correcto. Guayana, ¿qué digo? Esequibo. Entonces ahora lo van a preguntar. O sea, eso no es nada nuevo, como tú dices, ya Orden había hecho esa propuesta de crear el estado 25 Esequibo. El Esequibo. Bueno, ellos le ponen Guayana Esequibo, bueno, X, pero ya Orden lo había dicho. Mi mapa ya había dicho lo de la cedulación. Correcto. Pedro, por aquí nos está, a propósito de esto, del casus bellis. Casus bellis, ¿qué se dice, no? Casus bellis, sí. Casus bellis. Ajá. Por aquí dicen, ¿cómo hace falta Pérez Jiménez, verdadero nacionalista? ¿Qué opinas tú de ese comentario? Bueno, efectivamente, en esa época estaba el plan que se conocía como la Operación Sifonte, en homenaje del general que expulsó a los ingleses en 1896 en el incidente del Cuyuní. Existía efectivamente en la cadena militar de Venezuela una doctrina acerca de la recuperación del Esequibo por la vía militar. Eso está en la historia. Hemos leído artículos recientes sobre ese tema donde se ratifica que en la cadena militar y, bueno, obviamente a nivel de Estado, el presidente de la República estaba planificando esta operación Sifonte para recuperar de manera definitiva el Esequibo. Y yo te digo algo, ante la actitud hostil de Guyana, que viola de manera abierta el Acuerdo de Ginebra, que incluso más allá del tema legal, hay un tema hostil a nivel del discurso, a nivel de racismo, a nivel de xenofobia en contra de los venezolanos, y lo que uno espera de las autoridades del Estado es una respuesta contundente.
Mira, es que este tema es tan controversial en donde lo pongas, porque mucha gente diría, bueno, pero tú eres chavista, tú eres no sé qué. Bueno, no es chavista, pero yo quiero ver tropas allá haciendo presencia. Yo quiero ver tropas, o sea, ¿cómo se dice? Desplazándonos, eh, expulsando a los invasores guyaneses, soldados. Exacto, Yo quiero ver eso, exacto. pues. Yo quiero ver nuestras fragatas ahí. Yo lo quiero ver. Yo quiero que un ministro de defensa, ¿verdad? Se comporte como un varón, pues, como un hombre de verdad, como un general, ¿verdad? Y mande tropas. Yo quiero ver eso. Y no, Ahora, y Nelson, ¿tú te aquí, imaginas que si de verdad hubiese una disposición de las Fuerzas Armadas de tener una presencia contundente en Punta de Playa, que es hacia la salida de la fachada atlántica, en la isla de Anacoco y en Roraima, si de verdad existieran 3 bases militares allí modernas y contundentes, ¿tú crees que Guyana estaría también con esa actitud tan no, prepotente en contra de para nosotros? nada, es que ven acá, esta misma gente es la que propició la situación. Entonces, por eso te digo, es un tema tan de doble filo, como están comentando aquí en el chat, que tú dices, wow, pero qué cosa tan bárbara, pana, porque, o sea, es el tema militar, es el tema infraestructura, es el tema institucional, es el tema de vías de comunicación, una serie de cosas que han omitido esta gente. Por Entonces ahora ejemplo, quieren hacer las la naranja y los comunicaciones, patrioteros y no sé qué. las conexiones viales, por ejemplo, entre Tumeremo y San Martín de Turumbán, eso prácticamente es muy deficiente. Ahí no existe presencia del Estado, no hay apoyo a los habitantes de la zona para el desarrollo económico. Allí también hay un problema con la minería ilegal, Nelson. También. Y las personas también, bueno, están sometidas bajo grupos mafiosos y tú no ves allí ningún tipo de desarrollo ni de presencia del Estado venezolano. Por eso Tú yo no dije al ves, principio, sí. disculpa, Pedro, continúa. No, no, te escucho. Que por eso yo te decía al principio, bueno, esta gente es buena para reprimir al ciudadano en una protesta de calle y mandan a la guardia y mandan tanques y bueno, mándelos para allá, compadre, allá donde los tienes que mandar a reprimir, no al pueblo, sino a los invasores, soldados, dicho sea de paso, soldados que están ahí malogrando venezolanos, o sea, una cosa incluso de que eso es un crimen, más allá de lesa patria, lesa humanidad. O sea, un Por ejemplo, ejército en el extranjero ahí caso, sometiendo civiles. exactamente, O sea, exactamente, es un hay tema de lesa unas humanidad, acciones, Pedro. correcto, hay acciones militares de los guyaneses en contra de los De habitantes del población Esequibo civil. y no vemos ningún tipo de acción para defenderlos. Entonces, lamentablemente, parece que este tema del referéndum se convierte en un tema partidista de movilización electoral. Ajá. También yo veo, Nelson, yo veo que puede existir también cierta preocupación en las autoridades del gobierno porque ellos sienten que van a perder el caso ante la Corte Internacional de Justicia y están buscando la manera de legitimar algún tipo de acción desde el punto de vista político electoral, porque como te digo, durante 24 años no se hizo nada en concreto para defender los intereses del Esequibo. Y ahora están preguntando algo que tiene una respuesta obvia, como ya Mira, lo hemos explicado. aquí hay, a propósito de lo que estás diciendo, aquí hay una pregunta bien interesante que nos hace el pana Pangea Blog. Mira, escucha bien. Dicen, ¿creen ustedes que de la misma forma en cómo se usa políticamente este referéndum y tomando en cuenta la flexibilización sobre las sanciones, el Estado venezolano puede ejercer alguna acción militar? Oye, esta pregunta me parece importantísima. ¿Qué piensas tú ahí de esa pregunta, Pedro? Mira, la soberanía se ejerce. La soberanía no se vota en algo que ya todos sabemos cuál es la respuesta. Entonces, yo siempre he pensado que las Fuerzas Armadas tienen que tener una acción para presionar en lo que se conoce la frontera de facto. Hay que comenzar por ahí. Si tú no tienes una base militar moderna en Punta de Playa para defender la fachada atlántica, y me refiero a todo el tema esto de las concesiones petroleras, el comercio ilegal a nivel marítimo, si tú no tienes presencia o mayor presencia en Anacoco, desde el punto de vista de movilización de tropas, si tú no tienes presencia en Roraima, que por cierto, Guyana, yo no sé si tú has visto a las autoridades del gobierno, cómo ellos utilizan la imagen del Roraima como si fuera de ellos. Sí,
Sí, sí, así como si carajo, o sea, ya el Parque Nacional es de ellos. Y aquí Entonces, todo el mundo uno se pregunta por qué no hay una movilización hacia Santa Elena de Guairé, en Roraima, todo lo que es la Gran Sabana, para tener allí mayor presión y para que ellos no estén utilizando el Roraima como un símbolo de, porque esa es la ambición que ellos quieren, llegar hasta Roraima. no, y Imagínate tú. quitarnos, o sea, es que mira, la pretensión, esa sí es una pretensión imperialista, ¿viste? Lacayos de los ingleses, que eso hay que decirlo. Es una pretensión Nelson, imperialista de esta gente, ¿verdad? Ya, y, mira hasta dónde se quieren meter. Nelson, Y no te y extrañes. Ajá, adelante. es importante recordar que en 1896 los ingleses no solamente querían el Esequibo, el objetivo de ellos era llegar hasta el Orinoco. A eso iba. Y tuvo Hasta que el venir Orinoco, compadre. El general Sifontes en el famoso incidente del Cuyuní, y tuvo que expulsar por la vía militar a los ingleses. Allí hubo detenidos, allí hubo enfrentamientos. Entonces, a lo que tú me preguntas de las opciones militares, obviamente que se tienen que tomar en cuenta porque ya existen antecedentes. Totalmente. O sea, Está el antecedente del Cuyuní y está el antecedente del Rupununi, donde esa población fue prácticamente masacrada por el ejército guyanés. Entonces, hay que tener presencia militar en la zona y prepararse para cualquier escenario. mira, es que fíjate tú, Pedro, estoy totalmente en sintonía con lo que estás diciendo y para darle respuesta también a la pregunta del pana Pangea Blog, más allá de sanciones, más allá de lo que diga la comunidad internacional o los organismos internacionales, aquí estamos hablando de un efecto de un tema de soberanía. Vaya usted y atrévase a hacer lo que le dé la gana en Alaska, por decirte algo, Pedro, Exacto, que no tiene continuidad exacto. espacial. Vaya y haga usted o sea, intente hacer una centésima de lo que estos sujetos están haciendo para que usted vea qué va a tener de respuesta. Para que usted vea lo que va a tener de respuesta. Tropas. Entonces, la soberanía nacional, cuando se trata de esta violación tan descarada, tan vulgar, tan grotesca, Hostil. todo lo peor, tan hostil, esta es la palabra, mira, aquí no hay que pensarlo, o sea, bueno, por ahí dije, ¿cómo hace falta el general Pérez Jiménez? O sea, aquí no hay que pensar nada. Manda las tropas de una vez, las fragatas y listo, se acabó el problema. Exactamente. Tienes que hacer presencia, tienes que mostrar fuerza, porque si no, van a seguir abusando. Exacto. Entonces, esa mamadera de gallo, y me perdonan el coloquio, de, bueno, la fuerza será proporcional. No, eso no se está diciendo nada. Mándelo una vez. Mándelo, porque son soldados, están invadiendo, pues. Ah, bueno, no, es puro discurso. ¿Para qué? Para tapar coyunturas y realidades que ellos quieren tapar. Para un Incluso, Nelson, patriotismo. hemos visto que además de la presencia ilegal con el tema de las concesiones, ellos utilizan un discurso muy agresivo en contra de Venezuela. Yo recuerdo el expresidente David Granger que decía que nosotros éramos como un mono a la espalda, que éramos como una molestia, como que éramos una amenaza constante, ese discurso en contra de los venezolanos y que en este momento se están aprovechando de la crisis humanitaria para abusar de personas que se desplazan, no solamente por el Esequibo, hasta en Georgetown. Hemos visto casos de xenofobia contra venezolanos allá. Entonces, sí, señor. Es un tema no solamente de intereses económicos o de presencia en esa zona, hay un tema de un trato hostil hacia nosotros, desde las autoridades hasta la población en general. Y que tú digas que no existe una defensa de los ciudadanos que están en ese lugar es lamentable. Bueno, y hace falta un referéndum para eso, no hace falta. Es que fíjate tú, Pedro, qué bueno que las personas que están acompañándonos en la noche de hoy están tan en sintonía con nosotros. Mira lo que dice por acá Keider Bernal. Saludos, Keider. ¿Qué te parece el eslogan vota 5 veces? 5 veces sí. ¿Recomiendan votar las 5 veces? Sí. Fíjate cómo electoralizan la cosa, ¿no? Votar. Aquí no hay nada que votar, compadre. Aquí no hay nada que votar. O sea, aquí no hay nada que preguntar. O sea, vuelvo y repito, es como que le pregunten a alguien, esa mano es tuya, claro que es tuya. Exactamente. Nuestro, así de sencillo. Aquí no hay Exacto. pero fíjate cómo utilizan el tema electoral en una cosa tan delicada como esta,
para banalizarlo, porque ¿sabes qué ocurre, Pedro? O crear falsas expectativas. Va a crear falsas expectativas por una parte y por otra va a dividir más digamos, la opinión pública nacional, porque por la falta de sensibilidad del tema, que es una gran realidad, la falta de sensibilidad en el tema, que hay gente que prefiere perder el Esequibo, incluso Pedro, hay personas, libertarios, por cierto, Que no ponen el dicen mapa. que eso no es de nosotros, que tenemos que respetar a los que están. No, compadre, eso no es así. Entonces, si tú te pones como Estado a someter a la consulta, ¿verdad? A la gallera del mercado público, si es nuestro o no es nuestro, no vamos a llegar muy lejos. Por la parte de la sensibilidad, por la parte que hay gente que dice que eso es que eso hay que respetarle a los que se sienten guyaneses. Por cierto, hay muchos grupos libertarios que no utilizan el mapa completo. Que lo entreguen, que déjenlo, eso no es de nosotros. Sin contar los que con las vísceras, ¿verdad? Dicen, no, primero salgamos del chavismo y después vemos. Eso no es así tampoco. Es un tema peligroso, Nelson, porque fíjate, hay muchos grupos libertarios que desde el punto de vista ideológico ni siquiera ponen el mapa completo. Exactamente. Para ellos siempre eso ha sido un tema como perdido. ¿Y qué pasa en el supuesto de que un grupo de personas, porque son contrarias al gobierno y votan negativo en el referéndum y eso se convierte en una participación alta? Vamos a poner ese escenario, un supuesto. Está sometiendo a la soberanía nacional a un riesgo electoral también. Exactamente, exactamente. Bueno, fíjate lo que dice aquí este comentario bien importante, lo dice, Kostic. Dice, si cedemos el Esequibo, se agarran todo el oriente del país. No lo pongas en duda. No lo pongas en duda. Claro que se van a agarrar el oriente y más si se les da oportunidad. Y hay antecedentes históricos. Hay antecedentes históricos que el objetivo era llegar hasta el Orinoco, no solamente el Esequibo. Exactamente. Mira, por acá nos comentan, Wisdom, dice, hay que dejar de invocar a fantasmas del pasado y producir resultados a partir de nuestro presente. Bueno, compadre, yo te digo algo. Aquí nadie está hablando de fantasmas, estamos hablando de hechos históricos, ¿verdad? Exactamente. Hecho histórico, el laudo arbitral de 1899 es un hecho histórico. Como también es un hecho histórico el tema de el general Pérez Jiménez ejercer la soberanía, que no hizo nada extraordinario, hizo lo que tiene que hacer cualquier estadista serio, ¿verdad? O sea, es que eso no es motivo ni de alabanza, es algo de que, bueno, es que ese es tu trabajo, esa es la función de un estadista, defender el Estado. El general Sifonte. Exacto. El propio general Sifonte, otro caso histórico, ¿verdad? Entonces, dice, producir resultados a partir de nuestro presente. Bueno, es que, vuelvo y repito, un resultado de nuestro presente sería, oye, esperar ver tropas allá, la armada ahí, expulsando esas fragatas y nuestra infantería de selva y qué sé yo, manden a toda esa gente para allá. Eso es lo que yo esperaría. Y si tú hablas de resultados del presente, bueno, te digo algo, hermano. Wisdom. Compadre, yo creo que es un gran resultado para el presente y para el porvenir de la patria de que nos hayan tomado la propuesta del proyecto de constitución de que el Estado Esequibo sea el Estado número 25 de la República. Y ahí nosotros hicimos un cambio, hicimos una propuesta para nuestro presente y para el futuro de la nación. Entonces, nuestra invitación, Wisdom, hermano, vamos a sensibilizarnos. Nosotros no es que estamos pegados al pasado, tenemos que estudiar el pasado, ¿verdad? Para no repetirlo. Y tenemos que tener presente esos hechos históricos para saber cómo vamos a actuar ahora hacia el futuro, ¿verdad? Aquí estamos pensando en el futuro. Te invito a que veas nuestra página web, ordenvenezuela.org, y ahí está todo lo que tenemos para el futuro. Ajá. Una pregunta, por aquí nos dice Alea. ¿Creen que Venezuela tiene la capacidad de tomar el territorio por la vía militar o las capacidades del ejército venezolano están demasiado mermadas? ¿Qué piensas tú ahí, Pedro? Bueno, evidentemente nosotros no tenemos la información completa sobre el estado real del ejército venezolano.
es evidente que ha estado en un proceso de politización durante muchos años. Es evidente que hay muchos generales que no tienen capacidad de mando sobre la tropa desde el punto de vista logístico, operativo. O sea, un ejército que tiene un exceso de generales y no hace ejercicio, no hace prácticas de defensa en la frontera. Hemos visto cómo han entrado grupos irregulares desde Colombia. Lo que uno ve desde afuera es que no existe una capacidad logística real en las Fuerzas Armadas, pero tampoco estamos adentro para saber el 100% de la situación. Yo creo que este proceso de politización de las Fuerzas Armadas, que digamos que estén al servicio del partido de turno, le ha hecho mucho daño a la institución, y evidentemente ellos están enfocados a los cargos administrativos y no hay presencia real en la frontera, por ejemplo. Eso me parece que es un tema evidente, más allá de que uno no está dentro. Mira, Pedro, yo felicito a este pana Pangeo porque, wow, está muy atento y sus comentarios y preguntas son demasiado, bastante acertados. Mira lo que nos está comentando. Hay un punto que me parece interesante. Hemos estado tan enfocados en exigir resultados a la mal llamada oposición que en este punto nadie sabe cómo exigirle al Estado. ¡Wow! Quedo sorprendido con este comentario. De verdad que eso es pensar en el futuro. Eso es pensar en Venezuela. Lastimosamente el Estado ha estado secuestrado. Bueno, no es que ha estado secuestrado, destruyeron el Estado. En Venezuela, si me preguntan a mí, no existe el Estado. Porque si el Estado existiera, ya se hubiese tomado acciones contundentes, acciones monolíticas, acciones de impacto con el Esequibo y muchísimas otras cosas más. Como tú bien lo dijiste, Pedro, el tema de los irregulares por las fronteras del occidente del país, y el tema de las cárceles, en fin, una gran cantidad de cosas, ¿no? Pero no ha sido de esa manera. Wow, ¿qué piensas tú de esta pregunta, de este comentario, Pedro? Efectivamente, cuando entendemos el Estado como la unión del territorio, la nación y las autoridades, los poderes públicos, eso realmente no existe. Lo que hay es un partido que se apoderó del gobierno y solamente defiende sus intereses particulares. Pero en la esencia, lo que es la función del Estado para proteger a los habitantes de la nación, eso no se ve por ninguna parte. Es evidente con el tema, por ejemplo, de la presencia de los grupos irregulares, tanto externos como internos, que no existe una seguridad para los venezolanos. Entonces, cuando hablamos de la presencia del Estado en esa frontera de facto, no existe, básicamente. Tal cual. Mira, por acá ¿cómo es? Wisdom, el mismo pana que hizo el comentario hace rato, está como colocando otro comentario por acá. Oye, ha habido muchas interacciones, qué bueno, qué bueno. Vamos a tratar de leerlas todas. Hay mucha incomprensión en el pueblo venezolano respecto a la necesidad de la recuperación del Esequibo. Sí, totalmente de acuerdo. Es indispensable educar a los venezolanos sobre la historia de dicho territorio. Totalmente de acuerdo, hermano, tal cual. Por aquí tenemos otro comentario de Alea. Sí, Alea. Claro que es importantísimo evitar un conflicto bélico sin sacrificar la defensa del territorio, pero al final no nos podemos dejar y respetar y hay que señalar a Guyana por sus acciones. Bueno, yo creo que al final va a ser inevitable, pues, el tema bélico, porque si ya tenemos, o sea, si ya hay un ejército sometiendo civiles, que, vuelvo y repito, es un tema de lesa humanidad, ¿verdad? O sea, porque no es que está atacando una base militar venezolana o está atacando unidades militares venezolanas, sino que está sometiendo civiles, ¿verdad? Desarmados, indefensos. Bueno, aquí tiene que haber verdaderamente una acción militar. Y o sea, no estamos la misma actitud de Guyana, la misma actitud hostil de Guyana está obligando a que se produzca un conflicto, Nelson. Exactamente. No es que nosotros, bueno, vamos a la guerra. No, o sea, me están agrediendo, yo por derecho natural me tengo que defender. Así es sencillo. Hay una agresión jurídica, hay una agresión. Lo que está haciendo Guyana es desde varios frentes, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, cuando entrega concesiones totalmente ilegales. Son demasiadas provocaciones juntas.
No, y para mí, exacto, exacto, hay muchas provocaciones y bueno, la guinda de la torta es, bueno, esta gente acosando civiles, pues ya eso pues, un Estado serio, verdaderamente serio, un ministro de defensa serio, un jefe de Estado Tiene que serio, mira, y no tiene defender a sus nada que compatriotas. a ti mismo, no tiene nada que estar preguntando y declaraciones estériles y estúpidas. Mande tropas, mande las tropas. Ajá, por acá nos dice Tepurama, no olviden que también tienen intenciones contra Isla de Aves, partiendo del no reconocimiento como isla. Bueno, otro punto más. Ajá, fíjate, por acá nos pregunta, oye, el pana Whitson estaba bien activo, gracias por estar pendiente, mi pana. Fíjate lo que dice aquí, si llegase un hipotético conflicto bélico, ¿cómo resultaría el Ejército Nacional y ¿qué dice? Y la nación en su totalidad? ¿Será Pues, cómo afectaría? pues sí, ya, déjame leer, de repente me equivoqué yo aquí. Sí, bueno, dice cómo resultaría, pero cómo afectaría, diría yo, ¿no, Pedro? Otra cosa, Nelson, hemos visto que durante 24 años se ha gastado tanto dinero en buscar apoyo político internacional y en este momento no aparece nadie. Exactamente. Fíjate el Lo dejaron caso solo, pues. de CARICOM, por ejemplo, que supuestamente Venezuela tenía una influencia sobre los países del Caribe porque le otorgaba condiciones favorables petroleras. Eso se perdió, eso no existe. Exacto. ¿Qué pasó con las grandes potencias que supuestamente eran aliadas de Venezuela? En el caso del Esequibo yo no veo ningún tipo de pronunciamiento. Algún Exactamente. tipo de empresas petroleras que tienen intereses en las concesiones de Venezuela tampoco existe. Entonces uno se pregunta, bueno, después de todo ese dinero que se gastó para buscar apoyos internacionales, cuando se necesita, prácticamente no No, existe. no, y O lo peor del caso, el Pedro. lobby ha sido un fracaso total. No, y lo peor del caso es que hasta se solidarizan con Guyana, que es lo peor del caso. O Exactamente, sea, los muy exactamente. puros, pues, los muy lambucios se solidarizan es con Guyana. Oye, pero este fin de mundo, de verdad. Por ejemplo, Mira, por acá nos pregunta, contra el CARICOM uno espera que se tomen medidas contundentes, por ejemplo, exactamente, bueno, a nivel habrá de gente como sanciones, a nivel de pronunciamiento, exactamente, porque están actuando en contra de Venezuela, en el en caso del contra del Esequibo. Estado. Y para mí son enemigos del Estado, así de sencillo, así hay que Exactamente. decirlo, enemigos del Estado venezolano. Mira, por acá pregunta nuevamente, oye, hay panas que han estado bien activos, qué bueno. Ajá. ¿Qué piensa que debería hacer la diplomacia venezolana acerca del Esequibo? ¿Cómo actuar a nivel internacional? Eh, Perdón, ¿cómo actuar a nivel de la difusión de nuestro mapa real en la opinión pública internacional? Bueno, ese trabajo lo ha hecho muy bien la ONG Mi Mapa. Ellos han estado muy activos en esa campaña de crear conciencia en el tema del Esequibo. Y desde el punto de vista de la diplomacia, bueno, si supuestamente tú eres un país petrolero y tienes las principales reservas del mundo y tienes una serie de alianzas, ¿por qué no aprovechas en este momento el lobby para que ese apoyo sea real? Y en segunda Exacto, instancia, como lo dijimos anteriormente, mantener el desconocimiento de la jurisdicción. Para exactamente. nosotros la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que hacer en este caso. Esto es un problema bilateral en el contexto del Acuerdo de Ginebra, Así es. básicamente, y por supuesto que las autoridades no han logrado tener apoyo ni aliados internacionales, no se ha hecho un lobby, ha sido un fracaso total este tema porque no hemos visto a nadie, prácticamente no hemos visto una coalición de países aliados defendiendo los intereses de Venezuela en el Esequibo. No, ni lo van a hacer tampoco. Esa es la cruda realidad. Mira, por aquí aprovecho la oportunidad para saludar al pana John Cardona. Gusto verte por acá, hermano. Gracias por esta actividad. En otras ocasiones hicimos algunos live también, algunas actividades. Nos pregunta, nos dice, mejor dicho, las únicas personas de las Fuerzas Armadas en la capacidad de dirigir una operación en el territorio del Esequibo están presas y exiliadas, o muertas, diría yo. Mm. Pero bueno, esa es la realidad. Eso es una reflexión importante porque dentro de los llamados presos políticos también hay muchos militares. Exactamente, exactamente. Bueno, Pedro, mira, ya hemos leído, oye, ha habido bastante interacciones, ¿vale? De verdad, buenísimo, estoy muy contento de que se conecten más personas, interactúen.
manifiesten sus posturas. Lo bueno de todo esto es que hay comentarios reflexivos muy importantes, hay comentarios que muestran gran interés por el tema del Esequibo, hay comentarios, bueno, en inquietudes para documentarse más sobre el tema del Esequibo. O sea, mira, qué bueno, qué bueno. Hagamos un llamado, Pedro, para que todas las personas que se conectaron, las que nos van a ver después en el video que se va a colgar en el muro y en el YouTube, pues concienticen a los otros venezolanos sobre el tema del Esequibo. Y, bueno, básicamente yo lo que puedo decir es que lean las preguntas del referéndum consultivo, que muchas de ellas ya son temas que se sobreentienden. Como ya hemos explicado, la tradición jurídica de Venezuela rechaza el laudo arbitral de París. Eso no es necesario preguntarle en un referéndum. Para todos es sabido que el Acuerdo de Ginebra está vigente y que ese es el instrumento jurídico que se utiliza entre ambos países para, en teoría, resolver la controversia. Ya sabemos cuál es la posición de Guyana hostil contra nosotros. El tema del Estado Esequibo ya no es una propuesta nueva. El tema de la cedulación, la ONG Mi Mapa lo ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, que la gente lea las preguntas del referéndum, que tengan un análisis crítico de esta situación y que, bueno, que saquen sus propias conclusiones. Pues. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a Jorge Fuguet, el director de Mi Mapa de Venezuela, que él ha estado muy activo en todo este tema, gran amigo de Orden, y bueno, un gran trabajo que ha hecho Jorge. Aprovecho también la ocasión para decirles que, bueno, frente a referéndum y estas cosas politizadas y electoralistas, la posición es manden tropas. Aquí no hay nada que discutir. Manden tropas. Punto y final. No hay nada que votar, no hay nada que someter a consideración, no hay nada que, digamos, poner en tela de juicio si es o no es nuestro territorio el Esequibo, pues. Saludo aquí a Anel Abreu, saludos hermano, gracias por acompañarnos. Por aquí tenemos, fíjate tú, vamos a ir cerrando, Pedro, que ya se nos hizo la hora. Oye, estuvo activísimo, qué bueno, vale. ¿Qué tal una propuesta con difusión a nivel nacional para proponer otras preguntas, también obvias, pero de corte más tajante? Bueno, eso ya... Es que, mire, hermano, volvemos al mismo punto. Sean tajantes, sean ambiguas, sean redundantes, sea lo que sea, es redundante, de verdad. O sea, aquí no hay nada que preguntar. Aquí no hay nada que preguntar. Vuelvo y repito, o sea, el ejemplo sonará tonto, que no es tonto, esos incluso son elementos de teología, pero en fin, de la mano. La mano es mano porque es tuya y está en tu cuerpo. Ahí nadie te puede decir si es tuyo, que no es tuyo, eso es tuyo. Lo mismo es el territorio Esequibo, es nuestro, aquí no hay nada que discutir. Ahora, si nosotros estuviésemos o pretendemos ir más allá del río Esequibo, oye, pero es que eso no es de usted, ahí sí, Pedro. Oye, claro. pero es que ahí ya ustedes estarían invadiendo, ¿no? Sí, estamos reclamando lo que es legítimamente nuestro. Incluso, no estamos Nelson, yo quisiera, antes de cerrar, es importante recordar que Venezuela ejerce soberanía desde que éramos Capitanía General. En la época que Venezuela era colonia de España, ya esa Capitanía General tenía un territorio que llegaba hasta el Esequibo y en ese momento no había presencia de los ingleses. Eso es importante recordarlo. Que del otro lado del Esequibo estaban los holandeses. Exactamente. Pero la Capitanía General de Venezuela siempre hubo una presencia, digamos, de nuestro país o como colonia después del proceso de independencia, que es lo que se conoce como el uti possidetis juris, que es lo que el territorio que tú poseías lo seguirás teniendo desde el punto de vista jurídico. Y cuando los holandeses firman ese tratado con Inglaterra o el Reino Unido en 1814, del otro lado que ofrecer
de esta parte que obviamente formaba parte de la Capitanía General. Entonces aquí nosotros tenemos también derechos históricos sobre ese territorio. Totalmente. Bueno, Pedro, se nos hizo la hora ya, extraordinaria conversación, importantísimo tema. Bueno, yo creo que la postura está más que fijada. Referéndum no, tropas sí. Correcto. Esa va a ser la postura. Referéndum no, tropas sí. Fragata, tropa, infantería de selva, aviación, toda esa broma manda los Boy Scouts, todo el mundo para allá a reconquistar el Esequibo. Ay, Dios mío, lo vamos a lograr. Yo, en mi imaginación, sé que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Será agotando las instancias jurídicas, internacionales, de lo que sea, de militar, de lo que sea, no importa cómo sea, pero lo vamos a recuperar. Tarde, temprano, no lo sé, pero lo vamos a recuperar. Lo que sí sé es que lo que está haciendo Orden, Pedro, está apuntando a eso. Y eso me llena más de convicción, eso me llena más de entusiasmo, me llena más de seguir trabajando contigo, con los demás muchachos, con el directorio, con los GBO, con los afiliados, con todo lo que estamos haciendo. Porque yo les digo algo, señores, el que crea que nosotros estamos aquí nada más en redes, no ha comprendido la magnitud y la importancia de una idea. Hoy tuve una reunión con el GBO. No tienen idea de la importancia de una idea. ¿Quién iba a pensar, Pedro? Ni nuestros más enconados detractores, que cuando nosotros planteamos la propuesta de constitución, porque al Estado hay que reformarlo, hay que cambiarlo por completo, mejor, reformarlo no, cambiarlo, ¿verdad? Con una nueva constitución, con miras al porvenir de la patria, y planteamos ahí en el artículo 10 la creación del Estado 25, el Estado de Esequibo, que esta gente lo iba a agarrar, que lo iba a tomar. Bueno, vean la importancia de lo que es una idea, de lo que es una propuesta, que esto es una semilla que crece en el tiempo. Y estamos convencidos de que si esto ha sido así en una fase, digamos, inicial, lo que vamos a hacer será grande para Venezuela. De eso no quepa la más mínima duda. Y téngalo por seguro, tarde o temprano. Y yo lo dije en el año 2017, en el 5º aniversario de la fundación del movimiento. Tarde o temprano, seremos nosotros los que llevaremos a la materialización estas ideas, estas propuestas y elevar a los más altos niveles la grandeza de nuestra amada Venezuela. Pedro, ¿algunas palabras para despedirnos? Bueno, gracias por la invitación y simplemente investigar sobre el tema, las personas que estén interesadas, el Acuerdo de Ginebra, el laudo arbitral de París y como tú dices, es inevitable que ante todo lo que ha pasado exista un escenario militar y en teoría también hay que prepararse para ese escenario. Así es. Así es. Bueno, señores, ya con esto cerramos, nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos por esas interacciones, preguntas, comentarios, reflexiones, críticas. Buenísimo, de verdad. Nos hace sentir verdaderamente espléndido esa interacción, ese interés sobre este tema tan importante como lo es el Esequibo, que lo estamos abordando desde nuestra convicción, no desde una elección, no desde, bueno, vamos a ver cuántos votos sacamos, no, por el interés superior de la nación venezolana. Pensamos como estadistas, no como electoreros, como estadistas. Entonces, bueno, nada, será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden algo, Venezuela quiere orden. Pedro, muchísimas gracias por brindarnos todos tus conocimientos. Feliz noche. Chao, buenas noches.